De la Cátedra de Medicina 1 nos va a hablar acerca de seguridad y protección contra la radiación. Un fuerte aplauso, por favor. Buen día a todos. Realmente es un aplauso que no estaba en el momento porque por el logo mal no sé qué iban a aplaudir ustedes. Pero de todas maneras, primero quiero darles la bienvenida, que ese entusiasmo, que esa cantidad de gente nunca decrezca a lo largo de este año, donde sí van a aprender mucho. Hoy me voy a dedicar a algo que generalmente no acostumbramos a dar en clases teóricas, pero hay cosas que siempre nos preguntan y nosotros como médicos o futuros médicos tenemos obligación de responder. Y el tema se refiere concretamente a la seguridad y protección contra la radiación. Siguiente. Medidas establecidas para el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Primero, lo que les van a preguntar si los rayos X son dañinos. Segundo, en qué daña y por qué daña. Y van a dañar porque producen ionización de la materia orgánica. Para garantizar la protección de los individuos y sus descendientes frente a los posibles riesgos que se deriven de la exposición a las mismas. ¿Qué hace una radiación ionizante en cuanto entra en contacto con el organismo? Produce ionización de la materia. Eso quiere decir que va a cargarla eléctricamente. La siguiente. Esa ionización, que es la radiación ionizante que producen los rayos X, nos va a dar un daño biológico, nos va a dar ionización, y eso puede ser a nivel de lo que se puede conocer como átomos, moléculas, células, órganos y tejidos. Normalmente nosotros no tenemos cargas eléctricas en ninguno de estos elementos que les presento en la diapositiva. Pero los rayos X, en su paso por el organismo, pueden producir ionización de la materia a cualquiera de estos niveles. Siguiente. ¿Qué efectos dañinos nos va a dar la radiación? ¿Qué efectos dañinos nos pueden producir los rayos X en el organismo? Acuérdense de estos dos términos, efectos estocásticos y efectos determinísticos. Siguiente. Los efectos estocásticos, aquí tenemos una definición, son aquellos en que aumenta la probabilidad de que se presenten a medida que aumenta la exposición a la radiación. No tienen un umbral de dosis conocido. Aún la cantidad más pequeña de exposición a la radiación puede inducir su presencia. Y estos efectos estocásticos los dividimos en genéticos y también los que se llaman los carcinogénicos. Genéticos, aquellos que se transmiten de generación a generación, y carcinogénicos en relación a efectos que pueden producir o provocar la aparición del cáncer. Siguiente. Efectos genéticos o hereditarios. Estos van a dañar directamente el ADN de los cromosomas de las células germinales que se encuentran en las gónadas. Y nos van a producir mutaciones, translocaciones y también nos pueden dar fracturas. Las mutaciones, ustedes ya recordarán que es nada más el cambio de una posición de una base púrica o pirimídica que se encuentra conformando el ADN de cada célula. En cuanto a la translocación, es el traslado de material genético de un cromosoma a otro que se encuentra cerca o está a distancia y que altera completamente el código genético. Y finalmente, si hablamos de las fracturas, los rayos X pueden fracturar
uno o más brazos de los cromosomas. Me refiero a brazos cortos, brazos largos, que por acción de la radiación pueden desprenderse del cromosoma. Y estos pedazos fracturados pueden quedar flotando en el interior del núcleo o pueden adherirse a otro cromosoma, cambiando completamente su código genético. Entonces, no se olviden a qué se deben los efectos genéticos o hereditarios, que son uno de los dos casos que estamos revisando en alteración que van a producir los rayos X a nivel cromosómico del núcleo celular. Siguiente. Acá, por ejemplo, decimos que el ADN contiene toda la información necesaria para el control de las funciones celulares. Nos referimos al crecimiento, a la proliferación y diferenciación. Aquí tienen una célula, la membrana celular, este es el protoplasma, aquí tienen el núcleo. A ese nivel, a nivel nuclear, es donde se van a dar las alteraciones por los rayos X, porque a este nivel se encuentra el material genético representado por los cromosomas, que tienen brazos cortos, el centrómero, brazos largos, y la alteración se va a dar en esta área, que es el código genético, cómo están ubicadas las bases púricas y pirimídicas para que vayan a delinear lo que es el ADN. Vienen los rayos X, se producen las alteraciones a este nivel y las consecuencias se verán posteriormente. Siguiente. ¿Qué son los efectos carcinogénicos? Cáncer por radiación. Obviamente, el primer lugar donde tenemos que pensar que va a haber cáncer por radiación es por el lugar por donde ingresan los rayos X al cuerpo humano. Y ese lugar es la piel. Luego tendremos alteraciones en mamas, en tiroides, cerebro, glándulas salivales y finalmente podemos hablar de las leucemias, que son alteraciones a nivel sanguíneo, a nivel circulatorio, donde se van a afectar principalmente los glóbulos blancos. Siguiente. Carcinogénesis. Aquí tenemos una célula. Hay un daño en el DNA, luego viene la alteración con mutaciones, cambios, y tenemos estas células que van a aparecer que ya están falladas, porque a nivel de esta célula que se consideraba primordial, ya se han dado las alteraciones secundarias. O también puede darse este tipo de alteración que, comparado con la célula normal, podemos darnos cuenta de dónde se ha dado la alteración en relación a la carcinogénesis provocada por los rayos X. Siguiente. Efectos determinísticos están relacionados con una dosis umbral de radiación por debajo de la cual no se observa. Todas las células, todos los tejidos tienen una dosis mínima que se llama dosis umbral, la cual no se debe exceder en ninguna exposición o en ninguna de las exposiciones, porque a veces tenemos que hacer varias, dependiendo del paciente y dependiendo de la patología del paciente, que se tengan que dar. Es por eso que nunca debemos exceder la dosis umbral que ya está conocida para cada tejido. Por encima de la dosis umbral, la probabilidad de que se presente es de 100%. Y su gravedad aumenta con el incremento de la dosis. Por ejemplo, efectos de este tipo son los cutáneos, donde está el eritema, tenemos la depilación, la descamación, las cataratas. Luego también vamos a tener fibrosis y alteraciones hematopoyéticas. Si ustedes analizan y van de fuera hacia adentro, pueden ver que los efectos son secuenciales. Primero se afectan las capas más superficiales y luego van ingresando hasta la parte más profunda para afectar al final células del torrente sanguíneo u órganos hematopoyéticos. Yo creo que ustedes recuerdan muy bien dónde se nos da la hematopoiesis del organismo, se acuerdan perfectamente y van a ver que cuando uno va a aumentar mucho esta dosis, van a aparecer efectos determinísticos
y cambios hematopoyéticos que fácilmente los vamos a detectar en un examen corriente de sangre. Siguiente. Efectos determinísticos. La dosis umbral más baja es de 2 a 3 Gray. Las unidades Gray son las que vamos a utilizar para medir las dosis umbrales de estos rayos X y hablar o no de efectos determinísticos. La unidad Gray es la unidad de dosis absorbida igual a un joule de energía absorbido por kilogramo de tejido. El personal hospitalario no está en riesgo de sufrir estos efectos porque solo se expone a una pequeña dosis de radiación a la que se exponen de manera de la radiación dispersa. Entonces, hay otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta. Solo va a haber radiación mientras se aprieta el botón en la consola de la máquina de rayos X para que se emitan estos elementos de diagnóstico. Mientras no haya el botón que va a activar la producción de rayos X, no hay radiación. Por ejemplo, si en esta sala tenemos varias máquinas de rayos X y ninguna está activada, ninguna está con el botón abajo, no hay emisión de radiación y es un área muy segura para poder caminar y poder efectuar las funciones a las que uno está destinado. Entonces es un mito que tiene mucha gente, especialmente el personal de apoyo de limpieza, que dicen que entrar a una sala de rayos X cuando las máquinas están apagadas las está radiando. Vamos a tener radiación principal y radiación dispersa siempre y cuando la máquina esté en funcionamiento. Eso es lo que ustedes tienen que aprender también. Siguiente. Efectos determinísticos a nivel celular. ¿Qué va a producir? La muerte celular. Tenemos retraso en las divisiones celulares y también una pérdida de la capacidad celular para dividirse. Ustedes saben que casi todas las células tienen esa capacidad de acuerdo a determinado tiempo y determinado estímulo de poder dividirse. Se duplicarán o se multiplicarán de acuerdo a cada tejido. Actualmente hay estudios serios también en relación al sistema nervioso, porque hasta hace poco tiempo pensábamos que las células nerviosas que se destruían o sufrían muerte celular ya no podían reproducirse. En la actualidad ese concepto ha cambiado y se puede ver que se puede reproducir células cerebrales y también de médula espinal. Por eso les digo, depende mucho del órgano o tejido que uno estudie. Siguiente. En radiología nosotros usamos el término ALARA, que representa una contracción de una sigla en inglés, pero que traducida al español significa lo más bajo que sea razonablemente posible. Entonces, ¿a qué se refiere este signo ALARA que nos protege de estos efectos que estamos ahora estudiando y que pueden producir los rayos X? Es de lograr exposiciones a la radiación más bajas posibles para los pacientes y el personal de salud. Minimizar el tiempo de exposición, luego maximizar la distancia entre el paciente y la fuente de radiación y finalmente un blindaje adecuado del ambiente radiológico para que finalmente nosotros tengamos uso de los dispositivos de blindaje también adecuados. Me imagino que el movimiento de estudiantes al final es porque tienen que retirarse a la materia de psicología. Pueden hacerlo libremente. Todos los que tienen que retirarse y tienen que ir a sus prácticas pueden hacerlo. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahora nosotros vamos a analizar con estas imágenes la distancia
el blindaje y el tiempo. La distancia, alejarse de la fuente de radiación, dado que su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Luego, el blindaje está en relación a poner pantallas protectoras de blindaje biológico entre la fuente de radiación y las personas. Y finalmente el tiempo. El tiempo está en relación a disminuir la duración de la exposición a las radiaciones. Mayor distancia, mejor blindaje y mayor tiempo posible. Siguiente. La radiación ionizante parte de acá y puede tener todo este tipo de protectores. Tenemos películas alfa que van a detener parcialmente la radiación, partículas beta que están en relación a los electrones que van a detener con mayor eficacia la radiación, y tenemos este tipo de pantallas que van a detener más eficazmente la radiación. Acá tenemos también la parte del núcleo que está en relación a los neutrones y protones y la representación de las pantallas en diferentes materiales de construcción. Porque ahora las salas modernas de construcción tienen que contar con estos elementos de protección. Siguiente. Aquí tenemos la resistencia del papel, resistencia del aluminio, del plomo y del agua y un vaciado de concreto que es el cemento básicamente. Es por eso que estos son los mejores protectores para evitar el paso de la radiación. Siguiente. El blindaje. El blindaje se puede dar en base a este tipo de paredes o de pantallas que se pueden usar en determinados ambientes. Y ustedes van a ver en el blindaje, tienen todos estos ejemplos que les va a servir para proteger a la persona de la radiación. ¿Sí? Dispositivos de uso médico para protección radiológica. Tenemos los lentes con plomo, guantes con plomo, delantales plomados. Tienen también los cuellos de tiroideos plomados, y les voy a mostrar cuáles son. Tienen protectores plomados para las gónadas, tienen los biombos plomados, vidrios plomados, y también tienen los dosímetros individuales. En nuestro medio lo que más van a ver son estos delantales plomados. Esos delantales son flexibles, tienen apenas medio milímetro de espesor, pero nos van a proteger de la radiación en un 95%. Lo que uno tiene que cuidar es que el delantal, después de ser usado, dejarle un colgador especial para que no tenga ranuras, no tenga dobleces, y a través de esas ranuras y dobleces permita pasar la radiación. Siguiente. Aquí tienen, estos son los delantales que les hablaba, estos ya son adicionales, estos son los biombos, dos variedades de biombos. Aquí tienen también los cuellos para cubrir la parte de la tiroides. Aquí tienen para cubrir también las gónadas esta especie de dispositivos especiales. Siguiente. Aquí tienen una ampliación, son los dosímetros que antes tenían otra denominación, ahora ya son automáticos y nos van midiendo la radiación, especialmente en el personal que trabajamos continuamente con rayos X. Esta es una repetición de los mismos elementos de protección que tienen plomo como elemento base que evita el paso de los rayos X. Siguiente. Bueno, aquí tienen un individuo que trabaja en rayos X, un técnico en bioimagenología que tiene todos los elementos que hemos citado ya puestos en la persona. Siguiente. Finalmente, efectos de la radiactividad en el ser humano. Pueden leer todo lo que dice acá. Ubicarse con los síntomas, que es muy importante. La pérdida de pelo, las diarreas, la fatiga, náuseas, vómitos, desmayos, quemaduras de piel y altas dosis, la muerte. A partir de los 100 milisieverts, la dosis de radiación es muy peligrosa y va a afectar todos estos tejidos que nosotros hemos indicado, tanto en la parte orgánica como internamente. Siguiente.
Si existe una emisión de rayos X en lugares vecinos a estas áreas de vivienda o de cultivo, también tienen que tener mucho cuidado. Y ojo con este logo que estamos mostrando, el siguiente. Aquí tiene el logo que indica que hay radiación y se puede utilizar diferentes colores. Cada color tiene una interpretación especial, específica, y nos indica que debemos alejarnos o tomar precauciones para ingresar a determinadas áreas. Siguiente. Yo creo que con esto se les ha dado